¿Es verdad que las vacas sufren durante la socamoturra? Si nos sigues en redes sociales, habrás visto que nosotras somos de esa posición. Aún así, hemos venido a la clínica veterinaria Miribilla para que un veterinario lo compruebe. Guasen. Kaixo. Kaixo. Roberto Fano es veterinario en Bilbao desde hace 30 años y él ha accedido a analizar con nosotros las imágenes que grabamos en la socamoturra de Guecho en 2025. Roberto, vamos a ver unas imágenes de la socamoturra 2025 de este último año en las que salen las vaquillas y bueno, nos gustaría que nos comentaras qué es lo que están viviendo ellas en ese momento. Pero antes de ver qué ocurre en la plaza, en la playa en este caso, nos gustaría saber qué es lo que ocurre antes de que monten a esos animales en el camión. Bueno, pues lo más importante de saber es que son animales gregarios que viven en manada, que es lo que les da la seguridad, y para ellos es un trauma la separación de este grupo, y más cuando en ciertos lugares incluso se hacen separaciones de animales muy jóvenes, que donde encuentran la seguridad es dentro de esa manada y dentro del grupo en donde están. Al cambiarles de sitio, pues ya empiezan a tener ya un sufrimiento, ya empieza el estrés para ellos, digamos. Mira, me gustaría ponerte el sonido de lo que se vive en unas fiestas, ¿no? Cuando llegan las vaquillas, la gente, la música y de repente llegan ellas con todo esto. ¿Qué le supone a un animal que vive normalmente ajena a todo esto? Pues es evidente que es un tipo de contradicción. O sea, esto va contra la ley del bienestar animal, que tanto nos gusta a todas las personas hablar de ella. Pues son sonidos, calor, son todo estímulos que van contra la naturaleza de la vaquilla en este caso. Para el animal son factores ultra estresantes, o sea, todo lo que se aleja de su entorno natural y evidentemente un sitio con miles de personas gritando, música, jaleo, golpes, pues todo eso no hay manera de defender que sea bueno para este tipo de animales, desde luego. Aquí se ve como los ganaderos, ¿no?, están intentando sacarla del camión, pero no lo consiguen, como que tienen que esforzarse mucho para que la vaquilla llegue a la playa. ¿Por qué crees que esto pasa? Pues es simplemente porque el animal está presa del miedo. O sea, al igual que a la hora de la carga, el animal está inmovilizado, está totalmente aterrorizado, no puede ni moverse. ¿Crees que estas son las condiciones adecuadas para sacar a un animal de...? Es que realmente no van a salir de otra forma. O sea, son animales que están totalmente atemorizados. O sea, el animal lo único que quiere es que le dejen tranquilo. O sea, que eso que escuchábamos del locutor estando allí, se escuchaba una voz de alguien decir... Están enfadadas. Que parece que están enfadadas. Nada más lejos de la... Vamos, eso demuestra un desconocimiento total de la naturaleza de los animales. O sea, el animal lo único que tiene es un miedo terrible, va a salir a un entorno hostil, desconocido, con ruidos, con 1000 cosas que le van a afectar, que le van a generar un malestar terrible. Y no es que estén enfadados, y lo único que quiere es rehuir al encuentro de todos esos estímulos malos para ella. Vemos aquí la forma de respirar. Agitada, claro, señal de estrés, los movimientos del cabeceo, el aleteo de las orejas, el rabo, cómo intenta evitar el contacto con el ser humano. O sea, lo que está intentando es que esa imagen que esté delante se aparte, y si ella se retrae y si va hacia ellas para intentar que se quite. El animal en la naturaleza son los últimos en la cadena. Al final, su manera de escapar de los depredadores es estar quietos. Entonces es lo que hacen, quedarse quietos. Aquí tenemos unas imágenes de, la cuerda, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que supone para un animal de estas características el sentirse atado de esta manera por el cuello? Pues un estrés, ya es un daño ya no es, además de psíquico que está demostrado, sino también físico. Hay estudios que demuestran que le genera si cabe más fatiga a nivel orgánico.
más producción de ciertas hormonas, de factores que van en contra de la vida del animal. Al poco de estar en este estado, pues empiezan a sangrar de los hollares, se les notan los ojos, digamos, más saltones del estrés que les genera, aparte de las lesiones que le puede provocar a nivel del raquis, de lo que es la columna, pues estos giros tan bruscos y todos estos tirones. Indicadores de estrés absolutos, o sea, de que el animal no se lo está pasando bien. Señal indicativo de total disconformidad con todo. O sea, el babeo, la hipersalivación que tiene, son todos señales del cuerpo señales que el cuerpo da de que el animal está en un estado de estrés absoluto. Digamos ya cuando la fatiga va más y se generan ya condiciones de acidosis que incluso de que el animal pasa a un estado que ya no puede con el ejercicio que se le está proponiendo que haga. O sea, la gente cree que el animal disfruta mucho corriendo detrás de la gente y es totalmente lo contrario, que es un poco lo que hay que hacer entender a la gente, que los animales no están disfrutando de estos momentos. Es muy evidente. Hay gente que se enfada cuando dices esto, pero esto es una señal de estrés fisiológico severo, o sea, de que ya el animal tiene agotado ya prácticamente desde que baja del camión ya tiene agotadas las reservas, pero aquí ya es llevarlo al extremo máximo. Si nosotros empezáramos a sangrar por los hollares después de hacer ejercicio, nos preocuparíamos, seguro además. ¿Estas heridas en concreto? Estas están hechas con hierro candente, con fuego, es el marcaje. Esto se hace desde hace muchos siglos para identificar las reses de la propiedad de esos animales. Y es doloroso, se ha demostrado además que conlleva muchas infecciones. Vamos a ver ahora unas heridas. Se ve que tiene unos cortes muy llamativos, ¿no? Igual desde la gente que lo está viendo desde arriba puede que no se dé cuenta de las heridas que están sufriendo los animales. Bueno, eso es lo normal porque el animal al final está continuamente resbalándose, la fatiga muscular le hace tener fallos en las articulaciones, chocar contra todos los objetos que se le ponen por delante. Al final el animal lo único que intenta es huir, entonces todo lo que haya por delante lo va a saltar, lo va a chocar contra ello. Al final son animales que en su vida natural pasan, según los estudios, un 3% de su vida es movimiento. Entonces aquí se les está pidiendo un ejercicio para el cual no están acostumbrados. Entonces se generan condiciones en el cuerpo, y ya son cosas técnicas, que si acidosis, etcétera, que está demostrado por estudios en sus enzimas, etcétera, que da fatiga, cansancio. Bueno, esto conlleva todos los traumatismos que vemos con las consiguientes lesiones, claro. Vemos aquí cómo la vaquilla, bueno, aparte de estar exhausta, cómo empieza a golpear la valla. ¿Por qué crees que está haciendo esto? Es un comportamiento de huida. El animal está buscando cómo evadirse de todo el entorno y no encuentra. La verdad que la pobre es evidente que no encuentra rutas de fuga de todo lo que le está estresando. Justo en esos momentos se pone a beber agua de la playa, agua de mar. Bueno, pues nosotros no lo hacemos, porque aparte de la deshidratación que te va a provocar, te puede provocar también daños en los riñones. Al final no deja de ser sal. Lo que pasa es que el animal está tan desesperado que bebe donde puede. Sí, aquí se ve que es que no solo se moja, sino que intenta beber. Eso es. Del resquicio que queda de agua y que no... Sí, hombre, no deja de ser un estímulo de fatiga, de que el cuerpo le pide hidratarse y bebe el agua que tiene más a mano. Al fin y al cabo son animales y serían de un instinto primario. Entonces van y el agua salada, pues buena no es. Claro, pero ahí no tienen otra cosa. No les proporcionan agua como para que puedan beber. Ni durante el transporte, ni después, ni durante, ni cuando acaba la fiesta. Y aquí, mira, por ejemplo, aquí les tienes tirándoles de la... Fíjate que puede ser, qué bueno tiene eso para el cuello del animal,
todo lo que las lesiones que le puede generar para la columna, para las extremidades, fíjate, el animal rehuye, el animal lo único que quiere es quedarse quieto y se le obliga a moverse, ¿no? El animal tiene el instinto, como os hablaba antes, de quedarse quieto para evitar a sus depredadores y se le obliga, pues todo el lenguaje corporal del animal es de miedo, es de estrés, y nosotros le correspondemos con unos cuantos tironcitos y bueno, con la consiguiente posibilidad de lesionarle cualquier parte de la espalda o de las extremidades en las caídas. Sí, porque ellos quieren que se muevan. Claro, y el animal lo único que quiere es que le dejen tranquilo, exactamente, que no moverse y que todos los estímulos que le salen por delante se aparten, que es cuando da esa carrerita que todo el mundo, ay, mira qué bien embiste, no, si lo único que quieres es que te quites del medio, porque es lo que hacen en la naturaleza. Bueno, hay personas que dicen que las vaquillas atacan. Puede ser que a veces creamos que sucede así, pero ¿en realidad atacan o qué pasa con...? Se defienden. Más bien intentan huir. Todos los signos que hace el animal, escarbar, dar pasos hacia atrás, quedarse inmóvil, son todos movimientos para intentar escapar del estímulo que le está dañando. Y si se mueven hacia el objeto, lo que hemos dicho antes, es para intentar quitarlo de su campo de visión. Pues lo que hacen en la naturaleza. Es igual. Simplemente que aquí el estímulo es muy fuerte, es muy continuo y es agotador para el pobre animal. También hay que comentar que el uso de la cuerda, de la soca en este caso, conlleva que se enreden las extremidades, que haya más riesgo de caídas, de lesiones, y que además acentuado por el gasto muscular que tiene el animal, que conlleva que sea más fácil la claudicación, la caída y los tropezones, que es que a la gente le da mucha pena porque le gusta que el animal esté todo el rato en movimiento, pero es lo que hay. Fíjate cómo van para atrás, cómo reculan. Mira, enredón. Ahí tienes enredón y el animal está intentando alejarse de esos movimientos rápidos que ve. En la naturaleza es que, claro, no hay que olvidar que en la naturaleza el que es un depredador aparece de repente. Esto a la gente le hace gracia, ¿no? Pero claro, el animal lo que intenta es que desaparezca de su campo de visión. Claro, un movimiento rápido le genera, como le recuerda a su naturaleza, a un depredador, que en este caso somos nosotros, que encima son las betisud aquí, que son las huidizas. O sea, encima se usan en las vaquillas, también en castada navarra, pero son animales puramente de escape. O sea, no tienen ni un ápice de agresividad. Aunque la gente quiera verlo, cuando raspan el suelo, eso es una señal de escape, no es nada más. Si van para atrás no es para coger velocidad, es para quitarse del medio. Pobre. Estas son unas imágenes antiguas, no son de Getxo, pero sí son de Euskal Herria, de País Vasco. Aquí vemos cómo se le tira a la vaquilla de la cola. La cola, exacto. Que hay que recordar que es la continuidad de la columna vertebral, o sea que al final tiene su irrigación nerviosa y todo. O sea, ¿qué vas a decir? O sea, aquí, en este caso concreto, se supo que el animal tenía la cadera rota, había recibido el golpe contra el suelo y por eso se le ayuda el animal no muestra ya ninguna resistencia a subir al camión, supongo yo, de ya que estaba fuera de combate con la cadera rota. ¿Pero qué le ocasiona a un animal que le tiren del rabo de esta manera? Pues no deja de ser un tema neurológico. Yo les diría que tiren del rabo de un pastor belga, de un malinois o de un perro de estos que se va a girar seguro, a ver si, para que vean cómo reaccionaría realmente un animal que tenga algo más de agresividad que estos animales que no tienen ninguna, que son unos pobres cuitados que les han llevado allí y que no saben ni qué hacen allí. Ya lo habéis visto, esto es lo que dice una persona experta sobre la socamoturra. Las conclusiones las dejamos para vosotros y vosotras. Y por nuestra parte, seguiremos luchando para que este tipo de festejos acaben.